pensaba yo que cuántas personas, cuántos cristianos incluso realmente estaremos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Algunos vemos la Biblia y pensamos en religión, porque Biblia suena a algo religioso, porque de la Biblia hablan en las iglesias o hablan las religiones. Pero yo no sé si ustedes han entendido que esta palabra, de hecho la Biblia, existe antes de que existieran las religiones. Que es un Dios que creó todo el mundo, el que nos ha dejado su palabra. No sé para cuántos de nosotros que ya somos cristianos, tenemos también esa fortaleza que viene de la palabra de Dios, porque hay algo que hace diferente a la Biblia con respecto a cualquier otro libro, incluyendo los libros cristianos. Hay libros cristianos que nos emocionan, especialmente porque están fundamentados en principios bíblicos. Pero no sé si ustedes han sentido cuando leen la Biblia que realmente Dios está hablándoles. ¿Cómo es que de un libro podemos obtener fortaleza, por ejemplo, cuando nos sentimos débiles? ¿Cómo podemos sentir consuelo cuando estamos sufriendo? ¿Cómo podemos sentir esperanza cuando sentimos que todo se ha terminado? Y ha sido un libro que por miles de años han tratado de eliminarlo, de destruirlo. Y fíjense cómo Satanás es tan sabio, porque es sabio Satanás, o por lo menos inteligente, que al principio atacaba la Biblia de tal forma que quería que todo el mundo la destruyera y que no fuera accesible a las personas. Pero qué curioso que hoy cambió su estrategia. Cualquiera de nosotros puede tener la Biblia ya, cualquier persona en el mundo puede tener la Biblia. De hecho ya está casi traducida a todos los idiomas. En el celular podemos tener la Biblia también. ¿Qué hace el diablo entonces ahora? Trabaja de tal forma que, incluidos los cristianos, dejemos de creer que esta es la voz de Dios en nuestra vida. Como dejamos de creerlo, lo consideramos incluso los cristianos un libro religioso, pues lo leemos si queremos sentirnos cerca de Dios, o lo leemos porque nos dicen en la iglesia que tenemos que leerlo, o lo leemos porque algo muy dentro de nosotros nos dice que debemos leerlo si verdaderamente somos cristianos. Pero ¿saben que cuando leemos la palabra de Dios nos estamos encontrando con Dios? Él nos habla. Quiero comenzar esta reflexión con ustedes con unos versículos que se encuentran en Isaías capítulo 55, o incluso marcarlos porque me parece que son muy importantes. Es algo que Dios dice sobre su palabra. Isaías 55, versículos 10 y 11. Fíjense cómo dice aquí él. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Y quiero iniciar con esto porque es el fundamento de la reflexión que vamos a tener hoy. Dios nos está diciendo el efecto que hace su palabra. Miren, ustedes y yo podemos agarrar el libro, la Biblia o el celular, leer algunos pasajes de la Biblia y pensar, no entendí, no sé qué me está diciendo Dios. Son cosas que no están siendo captadas por mi mente. Pero mire lo que dice Dios sobre su palabra. Es como la lluvia y la nieve. Estos días ha estado cayendo lluvia sobre La Paz, gracias a Dios. Nieve, creo que nunca nos va a tocar que caiga nieve. Pero ¿qué pasa con la lluvia y la nieve cuando cae sobre la tierra? Ustedes ven que cae y se encharca incluso y de repente a los días desaparece. Me quedo así porque a veces pasan días y de pronto sale una ramita verde ahí donde estuvo el agua de la lluvia. Salen ustedes a la carretera y está seco. Llueve, van a los siguientes días y está verde. ¿Qué pasa? ¿Por qué de la nada sale una ramita abajo? ¿Por qué de la nada un árbol que está medio seco de pronto se pone verde? No sabemos exactamente. Tal vez los inteligentes que han estudiado algo de botánica podrán decirnos, lo que pasa es que el agua pasa, llega a la semilla y todo eso. Bueno, el asunto es que no sabemos lo que pasa, pero dice el Señor, así es mi palabra. Como la lluvia y la nieve que de pronto leemos o escuchamos y decimos, no entendí, no pasó nada. Pero al tiempo, dice el Señor, mi palabra hace que la semilla produzca y luego que haga planta y luego haga fruto, de tal forma que viene gente y vive de ella, dice el Señor. Así es mi palabra. Miren la importancia que tiene la palabra de Dios. Es como regar un jardín que queremos que se mantenga sano, fresco y lleno de fruto.
Si estamos echando agua en ese jardín, no sabemos lo que pasa, pero vemos los efectos. Y es lo que dice el Señor, que es su palabra y que hace su palabra. Y luego dice, no va a volver a mí vacía. Va a hacer, dice Dios, lo que yo quiero. Y será prosperada para el propósito que la envié. Así que cada vez que ustedes y yo nos exponemos a la palabra, Dios la siembra ahí con propósito. No sabemos cuál, no sabemos en qué momento nos va a ser útil, pero si seguimos exponiéndonos a la palabra de Dios, va a pasar lo mismo que con la lluvia y la nieve cuando caen y de pronto producen un árbol, un jardín. Van a producir en nosotros cosas que vienen de Dios. Por eso hoy quiero invitarles para que reflexionemos en una parábola que nos contó Jesús, quizás de las más famosas que Jesús contó, la parábola del sembrador, así le llaman, y se encuentra aquí en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Algunos tal vez ya la conocen, hoy quiero que la vamos a reflexionar juntos, y para los que no la conocen, que con frescura puedan escuchar lo que Dios nos quiere decir aquí. Dice aquí Marcos 4, a partir del verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no hay mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense cómo vamos a tratar de reflexionar aquí en esta parábola para entender lo que Jesús quiso decir en aquel tiempo y que es muy aplicable hoy a nuestras vidas, porque seguimos hablando de esta misma palabra, la palabra de Dios. Vamos a pensar primero en la parábola en sí. Vamos a ver cuáles son los elementos de la parábola. ¿Qué aparece ahí? Aparece un sembrador, ¿sí? ¿Cómo le llamaríamos aquí hoy? A un agricultor, ¿sí? Sale a sembrar. Dice, cuando sale al sembrar, y aquí nos habla de que no está sembrando en una parcela común y corriente, sino que sale a sembrar en diferentes campos. Y vamos a ver, el primer campo que menciona aquí, dice que una parte cayó junto al camino. Ahora imagínense, vamos a imaginarnos todo eso. Está junto al camino, que es donde pasan, bueno, ahorita en nuestro tiempo, los carros, ¿no? Pero cayó no en el camino, sino junto al camino. Esa es la primera parte donde cayó la semilla. Luego dice que otra parte cayó en pedregales. Ahora imagínense un lugar donde son piedras, ¿sí? Como si fuera un área de piedras. Es obvio que hay tierra abajo, ¿verdad? Puede que haya mucho de roca también en la tierra, pero son pedregales. El otro campo en el que cayó fue entre espinos. Es decir, ya había plantas ahí, pero plantas de esas espinosas. Y la última dice que ya cayó sobre buena tierra. Ahora vamos a ver qué pasa con la semilla, porque aquí necesitamos recordar que la semilla es la palabra de Dios. Esta es la semilla. ¿Qué es lo que puede hacer la semilla según el campo donde cae? Vamos a pensar primero entonces, la que cae junto al camino. ¿Qué pasó con la que cayó junto al camino? Dice Jesús que vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Por qué? Porque a los lados del camino pues no hay tierra blandita y productiva, sino que está dura. Han viajado en la carretera, a los lados normalmente hay parte dura porque obviamente donde se construyó el camino se tuvo que poner algo de fundamento fuerte. Entonces cae, pero cae prácticamente sobre macizo. Entonces, ¿qué hacen las aves? La ven desde lejos porque no cayó entre la tierra. Y rápidamente las aves vienen, la agarran y se la llevan. ¿Crece esa semilla? No. La segunda parte dice que cayó en pedregales, donde no hay mucha tierra, hay poca tierra, es decir, entre las piedras hay tierra. Y cae la semilla
queda entre las piedras, pero sí alcanza a agarrar un poco de la tierra y entonces ahí, no sé si alguna vez han visto incluso entre piedras que brotan unas plantitas. Bueno, dice el Señor Jesucristo que sí brotó pronto, porque sigue expuesta al agua, al sol, que es lo que necesita, y a la tierra, aunque no en profundidad. Y entonces crece pronto. Pero como no tiene raíz, porque si esa plantita empieza a crecer entre piedras, no encuentra dónde encajarse la raíz, y no crece porque se atora en las mismas piedras. Entonces sale el sol, y porque no tiene raíz, dice Jesús, se seca, se quema, la que cayó entre piedras. El tercer campo, los espinos. Cayó entre espinos y vamos a pensar por la forma como Jesús describe que eran espinos, eran plantas pequeñas de espinas. Pero como cayó la semilla ahí, también brota, pero los espinos crecen más rápido que ella, ¿no? ¿Han visto cómo las plantas que no sirven para nada crecen? Hay un árbol aquí afuera que no me gusta nada, que en la parte de nuestro terreno, ya lo he cortado, de todo le he hecho y ahora tú vuelve a salir. Y luego sembramos un manguito ahí mismo y se nos murió. ¿Qué pasa con estas? Bueno, los espinos crecieron rápido. ¿Y qué hicieron con la semilla que también comenzó a crecer? La ahogaron, es decir, le quitaron el sol, le impidieron el oxígeno que necesitaba. El caso es que la plantita se secó. Qué triste historia. La última cae en buena tierra. Tierra trabajada, tal vez con humedad, con lo que necesita, y crece y da fruto hasta una tercera parte, 2/3 partes de ganancia y algunas hasta el doble de lo que se sembró. Muy bien, esa es la parábola que contó Jesús. Ahora vamos a ponernos en el lugar de la gente. ¿Y eso qué? ¿No les suena así como que, bueno, ya oí, ¿y ahora qué? Jesús termina la parábola, no la explica, termina la parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y si ustedes se fijaron, cuando iba a comenzar la parábola, en el verso 3, comienza diciendo, oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar. Dice, oigan. Y al final vuelve a decir, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús enseñó en parábolas y es curioso porque Él mismo dice que enseñó para que no todos entendieran. Yo no entiendo todavía mucho eso, pero comprendo que Dios tiene propósito en que hay personas que deben escuchar lo que Jesús está diciendo y por más confuso que parezca, lo van a entender. Porque tienen oídos para oír. Todos tenemos oídos, pero Jesús dijo, el que tenga oídos para oír. Miren, la clave de la parábola es qué tal se están sus oídos. Podemos hacer una revisión y quizá algunos tengan poquita cerilla, algunos tengan tapones muy grandes. El asunto es, yo estoy usando mi intelecto para entender lo que Dios me dice. Cuando se habla de estos tipos de terreno donde cae la semilla, nos está hablando de qué tan dispuestos estamos nosotros a entender lo que Él quiere decirnos por medio de su palabra. ¿Qué tan abiertos estamos cuando se nos habla de la Biblia, cuando escuchamos un audio como los que envío, o cuando nosotros mismos nos sentamos a leer la palabra de Dios, o oímos una predicación en la iglesia o en esta reunión? Cuando oímos, ¿con qué disposición venimos a escuchar a Dios? Fíjense, no a escuchar lo que predica el predicador o lo que enseña el maestro. ¿Qué tan abiertos estamos o qué tan dispuestos estamos, nuestro corazón, para recibir lo que Dios me quiere decir? Mucha gente ya no va a las iglesias porque dice, es que el predicador no me gusta. ¿Qué pasa cuando estamos pensando que el que nos va a enseñar es la persona? Jesús comienza, y déjenme pasar a una parte muy, muy importante aquí. Empieza diciendo, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién creen ustedes que es el sembrador? Poquito más adelante, aquí mismo en el capítulo 4, viene la explicación. Dice a partir del versículo 13, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Fíjense cómo esta parábola es clave, porque tiene que ver con oír lo que Él nos dice. El sembrador es el que siembra la palabra.
¿Quién siembra la palabra? ¿Quién siembra la palabra de Dios en la vida de las personas hoy en día? Si están pensando que el maestro, que el predicador, no es. ¿Saben quién es el sembrador? Es Dios, por medio del Espíritu Santo. Él toma la palabra, ¿se acuerdan? En Isaías 55, el Señor dijo, yo la envié y va a hacer lo que yo quiera que haga y va a cumplir el propósito para que la envíe. Así que el sembrador es el Señor, por medio de su Espíritu Santo. No importa qué tan preparado esté yo, si yo tengo teología, maestría, doctorados, o sea, eso no me sirve de nada para yo sembrar la semilla en sus corazones. Porque lo único que ocupa hacer cualquiera de ustedes es abrir su palabra y dejar que sea Dios el que la siembre a través de su propia lectura, a través de oír a otro predicador o a través de oír a un maestro de la Biblia. Es el Espíritu el que va a sembrar la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces yo confío y creo, porque oro a Dios, que cada vez que yo me expongo a la Biblia y que yo puedo exponer la palabra de Dios a personas como ustedes, que Él sea el que siembre en ustedes lo que Él quiere que ustedes sepan, que oigan lo que Él quiere que ustedes oigan. Y debo decirles algo aquí, el más interesado en que lo oigan a Él es Él. O sea, no soy yo, es decir, yo quiero oír a Dios más que lo que ustedes quieren oír a Dios. Él quiere que ustedes lo oigan. ¿Por qué nos dejó tan complicado el asunto? Podemos preguntarnos, ¿no? Si Él quiere que lo oigamos, ¿por qué nos dejó tan complicado el asunto? Porque Él quiere que ustedes y yo realmente estemos convencidos de que queremos oír a Dios. Hay gente que quiere oír a Dios y cuando se le habla la palabra de Dios, dicen, no, es que eso no es lo que quiero oír. Nosotros debemos querer oír a Dios no en cosas muy particulares, sino en lo que Él tiene para nosotros. Entonces el sembrador salió a sembrar. Hay una advertencia aquí. A partir del versículo 9, dice, Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Me imagino a sus discípulos, así como nosotros, así con cara de, ¿y esta parábola qué? ¿Qué, no? Mire, llegan a la casa, dice en el verso 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Fíjense qué fuerte respuesta de Jesús. O sea, yo le diría a Jesús, ¿quieres que entiendan o no quieres? Porque nos estás diciendo como que lo que no quiere, como que tú quieres que no entiendan y por eso lo pones difícil. ¿No les suena como eso? Pero Jesús sigue hablando y les dice, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Y luego viene la explicación. ¿Cuál es la advertencia que yo noto aquí? La advertencia es que si nosotros no tenemos un corazón dispuesto para escuchar a Dios, Él no se va a hacer oír por nosotros. No nos vamos a convertir, no le vamos a creer y nuestros pecados no van a ser perdonados. Es cierto que pareciera que dice que es Dios el que no quiere que entiendan y se conviertan, pero se está refiriendo a las personas que tienen un corazón difícil para percibir lo que Dios les dice, que tienen un corazón duro para escuchar lo que Dios les dice. Se está refiriendo a personas que Él sabe que no quieren saber lo que Dios les dice. Por eso de pronto comienza a decirles, les voy a explicar la parábola. No se trata de que Dios diga, no quiero que ellos entiendan, pero ellos sí. Se trata de cómo es la tierra de tu corazón. Por eso la reflexión yo le titulé ¿Dónde cae la semilla? Vamos a ver la explicación ahora que nos da el Señor. Ya dije, el sembrador es el que siembra la palabra, ¿no? Y luego me empieza con los del junto al camino. Dice el verso 15, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué pasó con la semilla que cayó junto al camino? ¿Se acuerdan que dijimos? No se alcanzó a enterrar, se quedó a la vista, vinieron las aves de manera inmediata, se la llevaron y se la comieron. Hay personas en el mundo que oyen lo que Dios está diciendo. Lo oyen.
Pero dice Gil que este tipo de personas no permite que la palabra penetre, la dejan superficial, la oyen y probablemente digan, está bonita o está bien, incluso decir lo entendí. Porque si se fijan ustedes, cuando está diciendo de la gente que no va a oír, dice, van a ver pero no van a ver, van a oír pero no van a oír. O sea, no es que esté velado para ellos. Van a tener la oportunidad de ver, van a tener la oportunidad de escuchar, pero algo dentro de ellos va a decir, no quiero ver, no quiero oír. Entonces, cuando se les predica el mensaje de la palabra, cuando oímos las verdades de Dios, las oímos, las recibimos, pero como no dejamos que penetre, aquí está haciendo una referencia a cuando no reflexionamos en lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué pasa cuando la oímos, pero ya nos vamos de aquí de la casa? Si no nos quedamos pensando en ella, sino que nos quedamos reflexionando en ella. Cuando leen la Biblia, ustedes no empiezan a hacerse preguntas o a preguntarle a Dios cosas, sino más la leen, la reciben. Pero ¿quién es el que viene y les quita rápidamente la palabra? El diablo, dice aquí. Y si lo notan en la explicación, Jesús dice, después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Se nos olvida. ¿Recuerdan qué fue el último que leyeron en la Biblia? Piénsenlo. O sea, no es algo que hagamos con mala intención, pero por no reflexionarla, por no permitir que entre un poquito más dentro de nosotros, el diablo viene y la quita y se nos olvida. Si cada vez que nos exponemos a la palabra solo la oímos, pero no nos tomamos un tiempo para reflexionar, el diablo va a venir y va a quitar lo que el Señor quiso sembrar en nuestro corazón. Y le pasa a cualquiera cuando no permite que la semilla entre más a fondo. Vamos a ver el segundo terreno. Bueno, primero aquí. ¿Son ustedes el tipo de personas como a un lado del camino que pueden estar recibiendo la palabra, pero inmediatamente se les olvida? O sea, no entra. Si es así, yo creo que Dios todavía tiene una oportunidad para nosotros, para que cambiemos la tierra de nuestro corazón. Vamos a ver el segundo. Dice el segundo terreno en el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Se acuerdan? Dijimos que los de piedra caen y si hay poquita tierra por ahí alcanzan porque oyen la palabra y sí brota algo. Estos son mejor que los que cayeron junto al camino, porque los de piedra, al menos la palabra entra un poquito y brota. Y dice aquí que gustan de la palabra de Dios, pero esa plantita, por estar entre pedregales, no tiene raíz y es de corta duración. ¿Cuáles vienen siendo los pedregales entonces en nuestras vidas? Dice las tribulaciones y la persecución por causa de la palabra. Hay muchas personas que dicen que el cristianismo es duro, es difícil. Pienso que son las personas que tienen un corazón como de pedregal, donde la palabra sí alcanza a decirnos cosas, pero se nos hace muy difícil aferrarnos a esa vida y a esas palabras que nos da el Señor, porque no dejamos que vayan más a fondo. ¿Y qué pasa cuando viene el problema? No, esto me está pasando porque soy cristiano. Esto me está pasando porque cambié de religión. O esto me está pasando por haber recibido el mensaje. Y en lugar de decir, voy a seguir adelante, como no ha penetrado la palabra más dentro, entonces dejamos de escuchar a Dios. Es cuando esa palabra que se sembró, echa tantita raíz, crece poquito, pero el sol la seca, la quema y la seca. Entonces es lo que pasa con la palabra en nosotros si no seguimos permitiendo que profundice más. De pronto puede darnos emoción y alegría y decir, oh, me encantó eso, porque sí dejamos que entre un poquito, pero como no penetramos o dejamos que penetre más al fondo, los problemas y las cosas en contra por ser cristianos o las cosas que vienen ahora en nuestra vida por ser cristianos son las que nos desaniman
y decimos, mejor no, estaba mejor antes. Dice, estos son los que fueron sembrados en pedregales. Ahora no sé si nos pase a nosotros también. Cuando dejamos que la palabra de Dios llegue a nuestra vida, nos gusta, nos emociona y a lo mejor hasta empezamos a profundizar un poquito más. Pero cuando vienen las críticas, las señalizaciones, que empezamos a perder amigos porque ahora ya somos diferentes, decimos, no, esto no me gusta. Si eso nos está pasando, es que nuestro corazón es como este tipo de terreno que cae entre pedregales. Luego viene el de los espinos. ¿Qué pasó con la de los espinos? Dijimos que brotó también, pero los espinos crecieron más y la ahogaron. Ahora dice Jesús en el verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vean la diferencia con los de pedregales. Las piedras acá dijimos que eran los problemas, ¿verdad? Las dificultades y la persecución por causa de la palabra, eso desanima. Pero acá lo que ahoga no es los problemas o las pruebas que comenzamos a enfrentar. ¿Se fijaron cuáles son los espinos que ahogan la palabra? Dice los afanes de este mundo, las riquezas, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Es decir, está hablando de otras cosas a las que le damos mayor importancia o mayor prioridad que a la misma palabra de Dios. El trabajo. Necesito ganar dinero, quiero hacerme famoso, quiero ser reconocido o quiero lograr muchas cosas en mi vida. Y cuando esas cosas que son importantes para mí ahogan la palabra de Dios, fíjese, no dice que esa semilla se muere, solo dice que se hace infructuosa. ¿Saben qué significa eso? Que no da fruto. Pienso yo personalmente que las iglesias están llenas de gente que tiene como corazón este tipo de terreno entre espinos. Porque vamos a la iglesia, oímos, cantamos, oramos, decimos amén, nos salimos saludando, hermano, hermano, hermano. Pero salimos y ¿qué pasa? Los afanes de la vida, el trabajo, el engaño de la riqueza, más dinero, más ganancia, más comodidad y otras cosas, quizás amores, me enamoré de esta otra persona que me aleja de Dios, o mis amistades me están jalando a cosas que me apartan de Dios, y porque son importantes para mí, ¿qué hacen con la palabra? No la arrebatan de mi corazón, pero la hacen infructuosa. Impiden que dé fruto, y por eso ustedes conocerán muchos cristianos que dice uno, pues no tiene mucho de cristiano más que va al templo. Porque el cristiano que está conectado con Jesús y con su palabra está evidenciando la presencia de Dios en su vida, es el fruto. Entonces, los que cayeron entre espinos representa a la mayor parte de los que hoy nos llamamos cristianos, que conocemos la palabra, podemos hasta decir versículos de memoria, pero es infructuosa, porque los afanes la ahogan, no dejan que dé fruto. Pero llega Jesús al último terreno, dice en el verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Mi pregunta aquí, porque del otro hay una explicación que nos ayuda a entender, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que estas personas que cayeron en buena tierra den fruto? Porque si se fijan, no lo explica. Solo dice, cayó en buena tierra. ¿Y quiénes son los que cayó en buena tierra? Oyen la palabra, la reciben y dan fruto. O sea, hay un espacio ahí que nos queda oscurito, ¿no? Entre recibir y dar fruto. ¿Qué pasa con la semilla? ¿Qué hacemos nosotros para hacer que la semilla dé fruto? No nos lo explica la parábola, pero dice una verdad sobre eso. Si recibimos la palabra, si escuchamos la palabra y la recibimos, dará fruto. Aquí está hablándonos entonces, cuando menciona la buena tierra, de la disposición de nuestra vida para estar asimilando, creyendo, viviendo la palabra de Dios.
Y esto me lleva a esta otra enseñanza que nos dio Jesús al final de la predicación o del Sermón del Monte, en Lucas capítulo 6. Déjenme leerle del 46 al 49. Jesús pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y luego dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Bien, si prestaron atención, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos dos hombres? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Fíjense el trabajo que tuvo que hacer el que oyó, recibió e hizo lo que Jesús dice. Tuvo que cavar y ahondar, encontrar la roca y construir sobre la roca. Ahora el otro hombre dice, el que oyó y no hizo. Tal vez hubiéramos dicho, y el que no hizo. Pero aquí se nos hace notar que también oyó, los dos oyeron. ¿Por qué se dice que edificó su casa sobre la arena? Porque solo oyó. No hizo nada con la palabra que recibió. El otro cavó y ahondó. Entonces, ese espacio que nos queda sin entendimiento en la parábola del sembrador se nos explica con esto. ¿Qué es lo que pasa entonces con el que recibe la semilla y su corazón es buena tierra porque da fruto? ¿Qué fue lo que hizo con esa palabra? La oyó y la hizo. La aplicó a su vida. Así que tuvo que reflexionarla, ese cavó y ahondó. Está hablando de que reflexiona. La palabra escudriñar que se usa en la Biblia implica eso, como que le escarbemos para encontrarle lo que tiene. Lo que nos hace falta a nosotros como cristianos modernos, entonces, es que con la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la escuchamos, necesitamos empezar a reflexionarla. ¿Qué está diciéndome Dios? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué me está mandando a hacer? Y que en cuanto lo entendamos, obedezcamos. Porque de pronto hay muchos cristianos que decimos, sí, esa es la enseñanza, que yo debo dejar de decir groserías. Pero sigue diciendo groserías. Pues que yo debo levantarme y buscar al Señor cada mañana. Pero sigue levantándose tarde y hace otras cosas primero. Tantos cristianos que saben, pero no hacen. Y dice Dios, fíjense el efecto aquí. El árbol o la que cayó en buena tierra y dio fruto hasta el 30%, el 60% y el 100%. Dice es el que oyó e hizo. Entonces, para llegar a hacer la palabra de Dios, para poder vivir la palabra de Dios, necesitamos invertirle en oírla y reflexionar en ella. Es todo lo que tenemos que hacer. El fruto lo va a producir la misma palabra en nuestras vidas. La entendamos o no. Estos dos hombres que construyeron su casa, dice que ambos enfrentaron una tormenta. Porque sería muy bonito decir, aquellos que leen la Biblia nunca van a tener problemas, nunca les va a ir mal. Pero dice el Señor, no, a los dos les va a venir la tormenta, les va a golpear con ímpetu contra su casa. La diferencia es que el que oye y hace, no tendrá ruina, no vendrá el fracaso, no vendrá la destrucción. Pero el que construyó en la arena, es decir, que oyó pero no hizo, se le va a caer todo y será grande su ruina. Esa es la gran diferencia. Entonces la palabra de Dios no es mágica, pero es poderosa. La palabra de Dios actúa en la vida del ser humano, porque es Dios hablándonos. No es un libro que Dios nos dejó para que leamos los cristianos. Es el libro que nos dejó para que lo oigamos ahorita hablarnos, ahorita en nuestro tiempo, con la problemática que vivimos. Escudriñando la palabra de Dios, vamos a lograr recibir lo que necesitamos, no necesariamente entender, porque algunos quieren entender cuando leen. Quiero leer pero no entiendo. Y dice el Señor, no se trata de que entiendas, se trata de que entre en tu vida. ¿Notan la diferencia? Tiene que entrar a tu vida y en su momento va a dar el 30% de fruto o el 60% o hasta el 100%, porque entró la palabra.
Y para que entre la palabra necesitamos reflexionarla y obedecerla. Que podamos notar que nuestras vidas han cambiado. Porque lo único que puede cambiar la vida es dejar que Dios siga metiendo su palabra en nuestras vidas. Es lo único. Ustedes pueden querer que cambie su vida, su familia, que cambie su cónyuge, que cambien sus hijos. La única forma de que una persona realmente cambie es por medio de la palabra. Lo que Dios hace en la palabra. No, hay que procurar exponer a nuestra familia la palabra de Dios para que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer. Y también podemos provocar en nuestra familia que reflexionemos. Podemos reunirnos, a lo mejor saliendo de aquí, nos vamos a comer, oye, a ver, ¿qué entendiste tú de lo que nos dijo el Dios a través de su palabra? O incluso a solas, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Qué me pidió Dios? Y si pudiéramos sacar una cosa que hacer con lo que Dios me dijo hoy, ¿qué puedo hacer con esto que Dios me dijo? Ya empieza a cambiar la vida. Porque es una nueva acción, un nuevo hábito que ustedes pueden empezar a vivir. La Biblia siempre seguirá siendo atacada, pero nunca dejará de existir hasta que Cristo regrese. Y si nos dejamos, puede cambiarnos la vida, puede mejorarnos la vida, puede iluminarnos la vida, puede darnos consejo, dirección, todo lo que necesitamos para cualquier área de nuestra vida, para los estudios, para ser una buena maestra, para ser un buen arquitecto, un vendedor de maquinaria, o sea, para ser un buen papá, un buen esposo, una buena esposa, buenos hijos. Aquí viene todo. Entonces lo único que necesitamos es que la palabra de Dios no deje de entrar a nuestras vidas. Este es el desafío que quiero dejarles ahora. Todos los días. Y si no lo entiendo, acuérdense, es como la lluvia y la nieve. Cae sobre la tierra y ni entiendo lo que pasa abajo, pero de pronto ya brota algo. Y si yo la sigo reflexionando, eso se va a convertir en un árbol muy grande. Y dice Dios, yo voy a hacer con ella lo que yo quiera. Y para lo que la mandé, será prosperada. ¿Qué les parece? Si no han empezado a leer la Biblia, yo quiero invitarles para que comiencen leyendo el Evangelio de Juan. Para los que están comenzando a leer la Biblia también. Comiencen con el Evangelio de Juan. Siempre es recomendable empezar por el Evangelio de Juan porque es donde Jesús se muestra mucho más íntimo. Mateo, Marcos y Lucas hablan mucho de lo que Jesús hizo, pero Juan habla de lo que Jesús razonaba, pensaba y el por qué hacía las cosas. Si empezamos por el Evangelio de Juan, pueden conocer mejor a Jesús. Cuando terminen el Evangelio de Juan, ahora sí empiecen en los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y vuelvan a leer Juan, y luego le siguen para lo que sigue adelante. Eso es lo más recomendable. Así que ojalá que todos empecemos, si no lo estamos haciendo, a leer la Biblia.